Primera de Samuel capítulo 7, verso 1 y 2. Quiero hablar algo especial el día de hoy. Primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 7, verso 1 y 2. Cuando lo tenga, amén, gloria a Dios, aleluya. Acérquese a alguien con Biblia si no la tiene, amén. Si ya tiene Biblia, bienvenido a la familia de Dios. Si no tiene Biblia, pues igual bienvenido, nomás que busque su arma de defensa y de ataque, porque también nos sirve para las dos cosas, amén. Gloria a Dios. Primero de Samuel capítulo 7, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Amén. La palabra de Dios dice así: vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase del arca de Jehová. Verso 2: desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Hemos orado, hemos danzado, hemos glorificado a Dios. Ahora tome su asiento dándole la honra al Señor, exaltando su nombre, diciéndole santo, eterno, maravilloso, majestuoso. Amén. Paz de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano. Diga amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Porque hemos venido a exaltar el nombre de Dios. Mire, la semana pasada le estuve hablando de cómo el profeta Elí, sus hijos e incluso el pueblo de Dios hicieron o actuaron de una forma equivocada, de una forma errónea, como ellos pensando que estaban haciendo algo bien no lo hicieron, puesto a que tomaron el arca de Dios como un objeto, como algo que se puede traspasar y que se puede mover. O sea, si era un objeto, si es un objeto, el arca, le dije, está hecho de madera de acacia, chapeado en oro, purificado en oro, sus paredes internas, sus paredes externas, la propiciación o la tapa también es de oro puro, con 2 querubines, con anillos para que pudieran meter unos palos, digámoslo así, o postes, para que los sacerdotes la pudieran llevar sobre sus hombros. Y fueron medidas específicas, material específico, instrucciones específicas las que Dios le dio a Moisés para que se hiciera el arca del testimonio o el arca del pacto, para que recordara al pueblo de Israel entonces la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Moisés que ahí sobre la propiciación, o sea, sobre la tapadera del arca, encima del arca, ahí el Señor iba a hablar directamente con Moisés. Aquel momento donde María, y hermana de Moisés, y Aarón hablan o se expresan un tanto equivocadamente de Moisés, el Señor llega y les dice a ellos: mira, sobre todos mis profetas les voy a hablar por visiones, por sueños, pero a mi siervo Moisés de aquí cara a cara, rostro a rostro le voy a hablar. O sea, es un privilegio, y eso era el arca del pacto. Entonces, como Dios descendía sobre el arca del pacto, esto pasa a ser la representación de la presencia de Dios, porque Dios ahí descendía sobre el arca donde estaba este objeto. Pero el asunto estuvo que Elí, sus hijos Ofni y Finés, y el pueblo de Israel, los ancianos, los líderes, toman esto a la ligera y sintieron que si traspasaban o movían del lugar, tomaban el arca del pacto y la llevaban a cierto lugar consigo, lo tomaron como un amuleto. Entonces ya la presencia de Dios tiene que ir conmigo, ya este objeto debe de ayudarme. Si tengo el arca del pacto cerca, si la está entre mi gente, entonces esto es indicio de que voy a tener la victoria, porque tengo a Dios acá, al lado mío. Lo tengo cerquita de mí. Y ese fue el error que ellos cometieron, porque claro, hermano, que nosotros tenemos a Dios. Y tener a Dios, claro que te trae bendición cuando haces su voluntad. Tener cercano a Dios, hermano, es bendición porque estás bajo su cobertura. Eres obediente. You listen to what he's saying and you do what he's telling you to do. Simple as that. If you are obedient, you're going to have more blessings. If you don't obey, if you're disobedient with your elders, with your parents, well, you're not going to have the blessings that you will have if you obey them. It's simple as that. Entonces, hermano,
El asunto es que nosotros a veces queremos que haciendo las cosas carnales, mis deseos, es que es bonito eso, ¿verdad? Que Dios te conceda los deseos de tu corazón, pero es bajo su voluntad. Tener la presencia de Dios te va a ayudar cuando haces su voluntad. Porque estar aquí en la iglesia y no hacer su voluntad no te va a bendecir. ¿Sí? No te va a traer un bien. Voy a ir un poquito a eso, pero hermano, tener un objeto no es lo mismo que tener a Dios. Yo le dije la semana pasada, la presencia de Dios ahora debe de habitar en nosotros, la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Ya no es un objeto, ya no es lo que tú puedas tener. La presencia de Dios va a estar en nuestro interior, la llenura del Espíritu es la importante, la necesaria para saber y conocer que tengo a Dios en mí. No es tener una cadena acá con una representación. No es tener un retrato allá en mi sala o en donde lo tenga. No es tener un libro abierto al lado de mi cama con el Salmo 91, que es el clásico, ¿verdad? No es tener una botellita de aceite y aquí está la presencia de Dios, mire. No es un objeto realmente la presencia de Dios. Sí, hay cosas que representan. El templo, hermano, representa la casa de Dios, pero el mismo salmista dice, ¿cómo vamos a contener? ¿Cómo estas paredes van a contenerte si los cielos de los cielos no pueden contener tu presencia? Simple y sencillamente que cuando Dios escoge un objeto para manifestarse ahí, el pueblo de Dios a veces tiende a confundirse que Dios solo está en el altar en Maranata. No, Dios está en todo lugar y tú puedes llevar a Dios en tu corazón. Yo lo puedo tener siempre dentro. Y ese es el error que cometió el pueblo de Israel, pensar de que podían cometer pecado, ir fuera de la voluntad de Dios y solo traer el amuleto porque así lo presentaban o así me imagino que sintieron, y tenerlo ahí en medio de ellos ya les iba a dar la victoria. No es así. La presencia de Dios, hermano, debe estar en nuestro interior y cambiar nuestra forma de ser. No puedo, muchas veces lo he repetido, ¿verdad? Muchas veces. Hasta Pablo le escribe a cierta iglesia y le dice, y se los vuelvo a repetir porque no me es gravoso, porque les hace bien a ustedes que les escriba varias veces las mismas cosas. Entonces lo vuelvo a decir, no puedes seguir siendo el mismo si sentiste la presencia de Dios. No se puede. Tienes que cambiar. Si no, no aceptaste a Dios de corazón. Porque aceptar a Dios de corazón es yo voy a hacer un cambio. Yo voy a hacer un cambio. No es que el Señor no me ha cambiado. No, el Señor ya te dijo en qué tienes que cambiar. Así de fácil. ¿Cuál es tu obediencia para hacerlo? Entonces hay que darle el lugar que corresponde a Dios, hermano, para que Él habite en nuestro interior y que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que de nuestro interior salga el deseo, el gozo, la paz, la armonía, la felicidad, porque yo dejé que Dios entrara en mí, entonces ya no me voy a poner gruñón, ¿verdad? Ya no me voy a poner como cara del que chupó limón. El famoso wifi que nos sale aquí cuando estamos enojados, ¿verdad? La señal. El que le salen arrugas rápidos porque se enoja mucho, hermano. La sonrisa hace que los músculos del rostro estén activos y se hace viejo más despacito. Pero se va a seguir haciendo viejito, no se preocupe. Eso es cuestión de tiempo y todos vamos a estar ahí. Pero hermano, el cuidado que nosotros debemos de tener con Dios, mire, entiéndame esto, no porque Dios esté en nosotros, Él ya va a conceder todo lo que pedamos. Este último canto de adoración que cantaba nos dice, es necesario que tú quebranta mi corazón, quebranta mi vida, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y ese es el énfasis, voy a tener a Dios para que lo interno, lo carnal, lo humano vaya menguando, se vaya haciendo menos. Eso es menguar. Menguar es ir disminuyendo algo para que mi carnalidad, mi humanidad vaya reduciéndose y que entonces el Espíritu de Dios esté creciendo en mí para que yo anhele y desee estar ante su presencia en cada momento de mi vida, porque entonces voy a entender y comprender que Dios es soberano, es eterno y Él es omnipresente, está en todo lugar y por eso lo voy a respetar. Y el Señor, hermano, concede las peticiones, pero las peticiones que se alinean a su voluntad.
Y ese fue el error que cometieron los hijos de Elí, el mismo profeta Elí, el mismo pueblo de Israel. Cometieron el error de pensar que porque llevaban el arca ya tenían a Dios. Entonces usted no cometa el mismo error, amada iglesia, de pensar que porque ya sintió un toque de Dios, ya Dios le va a conceder lo que sea que usted pida. No. Mire, Romanos 12:2, y me encanta, me fascina ese texto, es de mis favoritos, el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos 12. El primero dice: os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego el número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, do not conform to the things of the world. What the world is teaching you, the things that they're telling you that it is true and honest and everything. No, it's not. Do not conform to those ideologies, to those theories that they're giving you. You have to renew your mind. Tiene que renovar su mente para que entendamos y comprendamos la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted entiende la voluntad de Dios agradable y perfecta, entonces sus deseos cambian. I do not wish to do what my flesh is asking me to do. And now I wish to praise and worship God before anything else. Ahora deseo adorar y glorificar el nombre de Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque mi mente se renovó. Ahora entendí. Ahora comprendí las cosas que debo de hacer. Porque entendí por el entendimiento, la comprensión de la palabra de Dios. You could be really smart, but you cannot have wisdom because wisdom comes from the Lord. From this. Entonces, esto tiene que ser un recordatorio, hermano. Y le estoy hablando de regresemos a la presencia de Dios. Y se lo dije. No empezó de acá de esta historia, este tema. Si Dios quiere, la otra semana le explico de dónde salió. Pero es el momento en donde Israel siente que la presencia de Dios debe de ayudarme cuando yo quiero que me ayude. Ya es un problema. Y pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Y no puedo pensar, hermano, que Dios habita en un objeto. Porque se lo dije, ¿no? Salmo 139, 7 y 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. O sea, ahí está diciendo el salmista: estás en todo lugar. No puedo ocultarme de tu presencia. No puedo decir que Dios está solo en este altar. No puedo decir que Dios está solo en Maranata. No puedo decir que Dios está en otro lado. No puedo decir que le hice un altar a Dios ahí en mi casa y que ahí está el Señor. Porque muchos, hermanos, cuando miramos o cuando pensamos que alguien no me ve, siento ya que el Señor no está. Me porto bien en la iglesia porque ahí está Dios. En el templo hay que ser reverentes. ¿Y afuera? Si aún en el Seol habita el Señor, en el momento más oscuro, en el lugar más oscuro, ahí está Dios. No me puedo ocultar de Él. No puedo apartarme de su presencia. Entonces no puedo pensar, hermano, que si abro mi Biblia en el Salmo 91, ahí está el Señor. Y se lo he dicho muchas veces, la palabra tiene poder cuando la haces, la hablas, cuando la declaras, la declamas, la sabes de memoria, la recitas. Cuando usted la lee, la aprende, la memoriza y la pone por obra. Eso es cuando tiene efecto la palabra de Dios. Entonces, hermano, como iglesia, debemos de entender que la presencia de Dios habita en nosotros. Y mire que yo lo uso mucho, y perdón que sea tan repetitivo en las cosas, pero a mí me encanta 1 Corintios 6, 9, 16, 6, 19, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea, ¿hay un arca del pacto hoy en día? Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando alguien dice, it's my body, it's my choice, no es tu cuerpo.
Fuiste comprado con sangre. Cristo dio la vida por ti y por mí. Si tú no aceptas ese sacrificio por Dios, entonces tu cuerpo le pertenece al enemigo, porque lo que no es de Dios es contra Dios, por ende le pertenece al enemigo. Entonces ahí sí dale vuelo a la hilacha, porque al fin y al cabo no eres de Dios. No se lo aconsejo, no le estoy diciendo váyase al mundo, no le estoy diciendo haga esas tonterías, no, le estoy diciendo que cuando he aceptado la voluntad, he aceptado al Señor y he entendido que la presencia de Dios ya no habita solo en el arca del pacto, sino que ahora la presencia de Dios habita en este templo, entonces lo tengo que empezar a cuidar. Entonces entiendo y comprendo que la presencia de Dios va a donde yo voy. La presencia de Dios está en mi casa, está en mi escuela, está en mi trabajo, está en mi carro, está en medio del tráfico cuando voy ahí. Está en la casa de Dios porque tenemos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios habita en nosotros. Y sí, hermano, yo se lo he dicho, ese es el motivo por el cual el Señor me está diciendo, cuida tu cuerpo, porque tienes que ser saludable. ¿Sí? Hubiera querido que el Señor me hablara antes de engordar, pero ni modo. ¿Sí? Nos ahorraríamos muchos problemas, ¿verdad? Bueno, si usted tiene la oportunidad, cuide su salud. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. No ande con eso de hacemos catedral para el Señor. No, Él no ocupa catedrales. Un corazón contrito y humillado, eso es lo que Dios desea. A alguien que diga, Señor, yo quiero alabarte y glorificarte, eso es lo que Dios desea. Entonces cuide su salud. Pero de nuevo, la presencia de Dios habita en nosotros, entonces ya no es un objeto. Ya no le estoy hablando solo del arca, de la representación de Dios nada más. Ya le estoy hablando de todo lo demás, de cómo el Señor está en nuestras vidas. Pero mire lo que hace el pueblo de Israel para ir entendiendo. Ellos pensaron que un objeto que llevaron allá a Ebenezer, el lugar que le habían puesto, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y cuando los filisteos los atacaron, y dice que murieron en la batalla Ofni y Finés, y los filisteos se llevan de Ebenezer el arca. Y entonces cuando llega aquel hijo de Benjamín a decirle al profeta Elí, se lo dije la semana pasada, y le dice, murieron tus hijos. Y cuando Elí pregunta del arca, la impresión de que la presencia de Dios se había marchado de ellos fue tanta que el profeta se va de espaldas, como estaba gordito, pesado y viejo, así lo declara la Biblia, se desnucó. Porque, ¿ha visto a los gorditos caerse, verdad? Nos cuesta levantarnos. Un delgado de 2 se levanta. No que uno está como que rodando para ver qué lado es más fácil. ¿Ah? Elí cayó y se desnucó. La nuera de Elí, la esposa de, no me acuerdo si era Ofni o Finés, pero uno de ellos, se impresiona tanto, está embarazada, da a luz su hijo y le pone por nombre Icabod, sin presencia. Qué triste, ¿no? El momento más lindo de tu vida, volverse en algo amargo. Que no nos pase, iglesia, porque Icabod puede llegar, se puede apartar la presencia de Dios. Pero en esta guerra, entonces, para que usted mire lo que va pasando, no asumo que usted leyó toda la Biblia hasta el día de hoy, pero dice 1 Samuel 5, del 1 al 4, voy a leer un poquito, así que lo voy a hacer leer todo lo que no leyó en la semana posiblemente, o lo voy a hacer leer un poco más. 1 Samuel 5:1 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el dios de ellos, al que ellos adoraban. Verso 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Miren, era una estatua, era un mono, dicen allá en México, ¿verdad? Una marioneta, era una imagen, era una creación de manos de hombres. Y entran el arca y la ponen enfrente del Dios de ellos, como para que el arca reverenciara a Dagón. Y ellos se dan cuenta que el Dios Dagón, sin que nadie estuviera dentro, cae y está postrado ante la presencia de Dios.
Lo vuelven a levantar y el verso 4, y volviéndose a levantar la mañana siguiente, al día siguiente, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Pero ahora la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Lo dejó sin extremidades, decapitado. Mire, la historia cuenta que el arca entonces de Dios, o sea, ellos, los filisteos, piensan que ese objeto era simple y sencillamente un objeto. Cuando el pueblo de Israel lleva el arca al campamento a donde están en la guerra, dice que escuchó un clamor que tembló la tierra. Literalmente la tierra tembló y los filisteos tuvieron miedo. La semana pasada le dije, grito no significa unción, porque ellos gritaron, hicieron temblar la tierra, pero no había Dios ahí. Y mire, y se lo dije, ¿verdad? Ahorita está el mundial y yo también celebré los goles de Estados Unidos. Como el país de donde yo soy no llegó, pues le tengo que ir a otro. Y ya soy americano, ¿verdad? Nomás me voy a pintar el pelo güero ya, con los ojos azules que tengo. Yo me emocioné porque fue el mejor partido de la historia en la que yo he visto a Estados Unidos. Y ¡ay! Los estadios han retumbado, hermano. Pero ahí no hay presencia. Bulla, ruido, temblor de tierra, no es presencia de Dios. No hay que equivocarnos. Y el pueblo de los filisteos pensaron y dijeron, derrotamos al Dios vivo, al Dios de Israel. Y por eso lo metieron ahí con Dagón. Tenga cuidado, no juegue con la presencia de Dios. Porque la mera presencia de Dios decapitó a Dagón y lo dejó sin manos. El puro tronquito le quedó. Así como dejan sus hijos los muñecos, ¿verdad? Cuando le quitan la cabeza, las extremidades. Solo queda el tronquito. ¿Para qué sirve? Ya, para nada, tírenlo. Basura les dejó el Señor a los filisteos ahí. Literalmente. Algo inservible. Los filisteos se preocuparon y dijeron, oye, algo está pasando. Entonces sacaron el arca ahí. Y es de preocuparse, hermano, porque ellos pensaron que habían derrotado al Dios verdadero, pero el Dios verdadero no necesita de su alabanza, no necesita de que usted lo defienda. La misma gloria de Dios puede sola. El mismo Señor, hermano, es un privilegio, entienda eso. It is a privilege to be here. God doesn't gain anything from you. Dios no gana nada de usted. Yo soy bendecido gracias a que Dios me permite en su misericordia venir y levantar mis manos y adorarlo. Yo tengo la oportunidad, el derecho que no merecía. I didn't deserve to be here. I should be already dead. But God gave me life so I can be here. He gave me the opportunity. How is it that I'm not going to praise and worship His name? ¿Cómo es que no voy a adorar si Dios me dio una segunda oportunidad? ¿Cómo es que no lo voy a exaltar si Dios me dio vida simple y sencillamente para adorar la hermosura de su santidad y exaltar su nombre, nombre sobre todo nombre? Pero los filisteos pensaron entonces que ya estaba derrotado. Y mire, la mera presencia de Dios causa un impacto y empezó a causar estragos en el pueblo de los filisteos allá en Asdod. Y tiene que saber algo, hermano. Va a llegar el momento donde ante Dios nadie va a poder estar de pie. You could be irreverent today because you could. Usted puede ser irreverente hoy. You could be disrespectful, puede ser irrespetuoso. No me falta el respeto a mí. No le falta el respeto a la alabanza, a los músicos. No le falta el respeto al hermano guapo que lo recibió allá en la puerta. Le falta el respeto a Dios hoy. And yes, you may think that you're going to get away with it. But flash news to you. The mercy of God, it's going to be unto a certain level. And then He's going to turn away from the word. La misericordia de Dios va a llegar hasta un punto y después Él mismo se va a apartar. Y en ese momento, hermano,
vamos a tener la recompensa. Dicho sea de paso, un corto comercial. Véngase los viernes, hermano. Estoy hablando de un bonito tema. Maranata, Cristo viene. Así que lo invito todos los viernes a las 7 de la noche. Amén. Ahora que todo el mundo utiliza las pausas comerciales, yo también. Bueno, para que me entienda entonces que el Señor va a venir. El Señor va a venir en su gloria y va a venir a este lugar. Y lo más hermoso, hermano, es que por muy irreverente que tú seas, por muy irrespetuoso que seamos a la presencia de Dios, porque habemos muchos que somos así. Lamentablemente, a mí me entra un celo al ver, porque yo entiendo, yo comprendo la presencia de Dios. Y al ver que hay un pueblo inerte, irreverente, inerte significa sin movimiento, pues, que no hace nada. Hermano Eduardo, que se nos quedan viendo acá y se ríen de mis gallos. De mi voz quebrada, pues, cuando canto. Porque no sé cantar, yo lo hago por la honra de Dios. ¿Estoy aprendiendo? Sí. Porque si alguien si alguien puede y no quiere, entonces yo le dije al Señor, dame lo que ese no quiere usar y yo sí quiero. Y hay gente que se burla de los músicos, de cómo vienen vestidos, habla de ellos. Los hermanos servidores no deberían de estar sirviendo. Hay mucha irreverencia en el pueblo de Dios, lamentablemente. Y no solo acá, hermano, en todas las iglesias. Y no digo que nosotros seamos mejor que otros. No, hay muchos mejores que nosotros. Gracias a Dios considero que también hemos llegado a un momento en donde podemos decir no estamos entre los peores, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, Dios ha sido misericordioso y estamos intentando hacer la voluntad de Dios, intentando hacer las cosas bien. Gracias a Dios, la misericordia de Dios. No me voy a levantar el cuello de que somos la mejor iglesia. No, hermano, hay otros mejores. Pero la irreverencia que hay, va a llegar el momento donde se va a acabar. Filipenses 2, ¿qué era el siguiente? 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Va a llegar el momento donde toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Va a llegar el momento donde toda rodilla va a tener que darle reverencia al Dios Todopoderoso, al Majestuoso, al Eterno, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el mismo de ayer, el mismo de hoy. A Dios Todopoderoso va a llegar el momento donde nadie va a poder ser irreverente a Dios. Así que yo le aconsejo que sea reverente y respetuoso a la gloria de Dios. Porque los filisteos fueron irreverentes ante Dios. Pero ahí mismo se dieron cuenta que aún esa estatua que ellos se habían puesto enfrente de él fue decapitada y la hizo manquita, ¿verdad? La deshabilitó. No solo antes necesitaba que la movieran de un lugar a otro, en ese momento ya no servía para nada a su Dios. Dios le demostró a los filisteos que lo que ellos consideran ser su Dios no tenía ninguna fuerza, ninguna autoridad, ningún poder. Que Dios te libre a ti y a mí de que pongamos otra cosa antes que a Dios, porque va a llegar el momento donde el Dios eterno, el Señor celestial, va a llegar y nos va a decir: eso en lo que tú pusiste tu confianza no te sirve de nada. La ciencia, la tecnología, el mundo, los placeres de este mundo no te ayudan para nada. So you better start looking into the Word of God so you don't find yourself in a tight spot. Y mire, hermano, muchos lo llamamos venga al altar, venga a la presencia de Dios, y hay irreverencia. Y yo lo entiendo y lo vamos a seguir haciendo, y tal vez muchos van a seguir siendo irreverentes, pero va a llegar el día donde el Señor nos demuestre su voluntad. Lo único que le aconsejo, the only thing that I can advise you is search for yourself, read the Bible, close your eyes and talk to God,
and ask him, if I'm wrong, come and prove me that I am wrong with this. Es lo único que le pido. Si usted no considera que Dios sea el Todopoderoso, vaya, lea su Biblia, cierre sus ojos, póngase a orar, pídale al Señor. Y cuando usted se dé cuenta en lo tan equivocado que yo soy, tiene todo el permiso de venir y decirme, está equivocado, y me lo enseña en la palabra. Yo no tengo temor a eso, prefiero ser salvo, prefiero que alguien venga y enderece mi camino, así como Priscila y Aquila le hablaron a Apolos y le enseñaron un más perfecto camino cuando él era un buen predicador, pero Priscila y Aquila se presume que le fueron a decir, pero tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que el único nombre del Señor Jesucristo, porque ante el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, porque entonces toda lengua confesará que el nombre del Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la maravillosa presencia de Dios. Pero mire, regresando un poquito a los filisteos, meten entonces el arca y el arca empezó a causar estragos porque no solo eso pasó. La presencia de Dios, hermano, mire, le voy a decir algo. Si la presencia de Dios está en un lugar donde no se le honra, también va a tener un efecto. Y ese es el problema de muchos que vienen y buscan a Dios solo por los beneficios. Porque piensan que pueden venir y fingir que conocen a Dios y pueden fingir que están buscando al Señor, pero la presencia de Dios va a causar estragos donde no se le honra. Los filisteos, el siguiente verso que tengo ahí, dice entonces en el capítulo 5, verso 6 del primer libro de Samuel, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. O sea, no solo derrotó a su Dios, sino que ahora está causando estragos en el pueblo de los filisteos. Los destruyó, significa que empezó a morir gente. Y los hirió con tumores, les empezaron a salir tumores, no sé dónde los tumores, pero les empezaron a salir tumores y en todo el territorio de Asdod, sobre todo el pueblo, empezó entonces la mano de Jehová a causar esto. Porque cuando no honras a Dios, tienes que tener cuidado, porque por eso le digo, con la presencia de Dios no se juega. Que Dios sea misericordioso el día de hoy no significa que no haya castigo, que no haya consecuencias, porque hay muchos que buscamos a Dios solo para beneficio. Mire lo que sucede, no solo postró a Dagón, sino que ahora empezó a destruir a los mismos filisteos. ¿Usted cree que Dios necesita de Maranata que lo defienda? No necesita, pero es un privilegio que yo predique su evangelio, es un privilegio que yo adore, es un privilegio que yo exalte. El Señor, Él mismo puede hacer estragos en la tierra. Entonces los filisteos se dan cuenta, ¿sabes qué? Metimos el arca, está causando estragos, nos estamos metiendo en problemas, tratemos de cambiar de lugar el arca. Y pensaron que al cambiar de lugar se calmaría la calamidad. Sigue diciendo en el verso 7, ahí mismo en el capítulo 5 del primer libro de Samuel, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. La mano de Dios, hermano, por eso digo, estamos en el tiempo de la gracia y qué bueno, pero va a llegar el momento donde Dios ya no se va a reservar su poder como pasó con los de Asdod, con los filisteos. Y aconteció, verso 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron el arca del Dios de Israel allá, el arca del Dios de Israel. Verso 9, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Mire,
cómo de un lugar a otro llevan la presencia de Dios y los mismos enemigos intentan pensando que al mover la presencia de Dios se va a calmar las cosas. Y llegó a Gat y empezó a hacer lo mismo el Señor en Gat. La mandaron a Ecrón y ya los de Ecrón dijeron, ¿sabes qué? En Asdod pasó, en Gat pasó, que no pase acá con nosotros. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir? Explico un poquito de eso. Usted muchas veces ha pensado que si se mueve del lugar, la presencia de Dios va a ser diferente. Moverte del lugar no cambia la deshonra a Dios. Si usted es irreverente aquí, va a seguir siendo irreverente allá. No, es que en mi casa oro. Si no oras aquí, ¿qué es la casa de oración? En Ecrón, en Gat, en Asdod, en el lugar donde te encuentres, no lo vas a hacer. Ay, no, ya no se siente lo mismo en la iglesia. Mejor me voy a otra. Y no vas a sentir nada allá porque el irreverente eras tú. Y muchas iglesias, hermano, o muchas personas, perdón, salen de iglesias y se mueven. Y yo no tengo ningún problema con eso. Déjeme aclarar eso. El pastor nos está metiendo miedo. No. Créame que no. Desde muy al inicio entendí yo que las almas son de Cristo, no son mías. No son de una congregación, no son de una iglesia. Si usted decide irse a congregar a otro lado, gloria a Dios. Un hermano me dijo un día, después de que lo había presentado como nuevo miembro de la iglesia, me dijo, no, ya Dios me dijo que me voy para otro lado. Donde me dijo así, ¿quién pelea con Dios, hermano? Le dije, gloria a Dios, hermano, si Dios lo envió, échele ganas, siga adelante y seguimos siendo amigos. Cada que lo encuentro lo abrazo y nos queremos mucho y él me tiene mucho respeto y yo le tengo mucho respeto también. ¿Sí? No le estoy diciendo esto para que los pastores que le meten miedo a la gente para que no se vayan. No. Estoy hablando que cuando tú no respetas la presencia de Dios, porque los filisteos no adoraban a Dios, ellos adoraban a su dios Dagón y pensaron que solo con el movimiento de ciudad de la presencia de Dios ya iba a cambiar. No cambian las cosas si tú no buscas y te arrepientes. No cambian las cosas si tú no doblas rodillas y te pones a orar. No cambian las cosas si tú no entregas tu pecado y le dices a Dios, voy a cambiar y he decidido seguir a Cristo. I have chosen to be different. I have decided. Yo decidí servir a Dios. Y entonces ahí es donde Dios se manifiesta. Cambiar de lugar las cosas no funciona, hermano. No crea que, hermano, es que si regresamos a los coritos antiguos, dicen unos. No es eso, es la irreverencia, es que no vienes con la perspectiva de que la presencia de Dios se debe de sentir, que la presencia de Dios se debe de glorificar. Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Dios no cambia. Nosotros hemos cambiado. Nosotros dejamos la presencia de Dios a un lado, la tomamos como un amuleto, como que Dios me tiene que ayudar a mí. No es así. Porque la presencia de Dios no era honrada, por eso su misma presencia dejó de prosperar. Donde se honra la presencia de Dios, la majestuosidad del Señor está, la mano de Dios está. Donde se honra a Dios, el Señor da su cobertura, su protección, te da paz, armonía, gozo, te da felicidad, te da tranquilidad porque honraste a Dios. Puedes pasar en medio de la tormenta, decía mi hermano al principio, puedes estar en una enfermedad, pero el Señor te sana porque honraste su presencia. Pero cuando juegas con Dios, cuando no haces lo que Dios te pide, cambiarte de un lugar a otro no va a funcionar. No se aleje de la presencia de Dios. Lo que es peor, ya dejan de ir a la iglesia y se ponen bien espirituales, ¿verdad? Dios también está en mi casa. De aquí adoro yo al Señor. Y a la hora de imponerse las manos, usted solo ora por usted. Hasta se va a caer así. No tiene sentido. Solo a Dios le obedezco. Entonces es un desobediente con todo lo demás. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? El pueblo filisteo, los enemigos son irreverentes, hermano.
Los del mundo son irreverentes. El que no glorifica a Dios es irreverente. Si usted es irreverente, y le estoy hablando que debemos regresar a la presencia de Dios. Regresemos a la presencia de Dios, hermano. Porque no importa dónde vayas, lo que hagas, la única forma de agradar a Dios es volver a Él, arrepentirte, contrictarte de corazón, volver a sus caminos. Porque si antes la presencia de Dios estaba representada por el arca, ahora está representada dentro de nosotros. Entonces debo de arrepentirme, debo de buscar de Él. No sea que el Señor empiece a quitar su cobertura, y al quitar su cobertura, hermano, el enemigo ataca. Sigo, primera Samuel capítulo 6, adelantándonos un poquito, porque entonces los filisteos entendieron y comprendieron, ¿sabes qué? Regresemos el arca a su lugar. Nos está causando estragos, regresemos. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Versículo 1 del capítulo 6 del primer libro de Samuel. Verso 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Se acuerdan? Volvamos a la presencia, regresemos a la presencia de Dios. La hemos sacado del lugar donde debía de estar, ahora hay que, y eso empezó a causar estragos. Leave the Bible verses right there. I'm going to read them all right now. O sea, sacamos la presencia de Dios de su lugar, la sacamos de nuestra vida y nuestra vida empezó a tener calamidad, tristeza, agonía, llanto, dolor. Nuestras casas empiezan a desarmarse. Ya no tengo paz, ya no tengo armonía. Cualquier cosa me provoca pleito con mi esposa, cualquier cosa me provoca pleito con mis hijos, cualquier cosa me provoca pleito en mi trabajo. Ya miro cualquier cosa como que fuera en contra de mí, porque no tengo la presencia de Dios. Ayer le dije a los hermanos, ¿verdad? Hacemos bromas nosotros entre nosotros y ya no las tomamos muy personales. Y, ay, me ofendieron esto, el otro. Y cuando estás bien con Dios lo tomas como una broma. Cuando estás bien con Dios dices, este hermano ha de estar débil, no sabe lo que habla. Si es que de verdad lo hizo intencionalmente para ofenderte. Y si no, dice uno, a Jesús lo vapulearon, lo escupieron, lo latigaron, 39 latigazos, arrancándole la carne, lo inmolaron en la cruz. Que no hablen mal de mí. ¿Sí me entiende la perspectiva? Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay que devolver la presencia de Dios a su lugar. ¿Qué podemos hacer, Maranata? Verso 3. Ellos dijeron, si envías el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Los mismos del mundo tienen más reverencia a Dios, hermano. Hermano Eleazar me comentó que fue a un lugar en donde les dijeron a todos, por favor, si tienen gorra, quítensela todos antes de que empecemos. Por favor, apague sus teléfonos. Si está esperando una llamada muy importante, entonces vaya a esperarla allá afuera. Y no glorifican a Dios, hermano. El mundo muchas veces muestra más reverencia. Los mismos adivinos, los mismos magos, los mismos consejeros le dijeron a los príncipes de los filisteos, miren, sí hay que regresar la presencia de Dios, pero ahora te va a costar. Ahora vas a tener que poner énfasis en el retorno de la presencia de Dios, porque cuando Dios te la da gratis y tú la pierdes, después te va a costar trabajo, te va a costar esfuerzo, no la regresen vacía. Entonces, y ellos dijeron, verso 4, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. O sea, del tamaño de tu calamidad, así va a ser tu ofrenda. Usted sabe, iglesia, aclaro, antes de que empiece el pastor, con razón está motivado. A mí no me gusta hablar de economía. Pero del tamaño de tu calamidad, así va a ser tu ofrenda. ¿Por qué cree que cuando pasa un problema viene corriendo angustiado y se dobla sus rodillas? Porque del tamaño de tu calamidad, así es tu ofrenda de adoración.
Yo no le estoy hablando solo de economía, sí, es parte de. Y mire, yo estaría cortando las cosas bíblicas si no le hablara de economía, pero aunque no me gusta, se lo tengo que decir. Del tamaño de tu calamidad, así va a ser tu ofrenda. Y es lo que le está diciendo los mismos de afuera, hermano. Mire, una persona un día, yo allá en los trabajos, yo no ando diciendo quién soy. En cuestión espiritual, pues yo no ando diciendo soy pastor, respétenme, no, nada que ver. Pero llega una persona y empieza a hablar con alguien más y este hermano me llama y me dice, mira, ella tiene unas preguntas, y empezó a hacer preguntas bíblicas, preguntas matrimoniales, y empecé a hablar de la palabra de Dios y todo, y ella me dice, ¿usted es predicador o pastor? Y entonces el hermano le dice, sí, él es mi pastor. Y automáticamente ella no era cristiana, simple y sencillamente tenía preguntas. ¿Sabe qué dijo ella automáticamente al saber eso? ¿Y en cuánto me va a salir esta plática? Dijo. Porque el mundo honra a Dios. Lógicamente, para que no se quede con la duda, porque usted dice, ay, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuánto le dio? Le dije, no le va a costar absolutamente nada. Me dijo, y si algún día quiero hablar con usted, aquí está mi teléfono, no se preocupe. Nosotros por la presencia de Dios no cobramos. Pero voy a que el mundo sabe y entiende la ofrenda al Señor, para Dios. O sea, me hago un lado y entiéndase con el Señor usted. ¿Sí? Pero el mismo mundo respeta y tiene ese respeto, hermano, ante la presencia de Dios que nosotros estamos perdiendo a veces. Entonces el pueblo entiende, entonces de los filisteos entienden que deben de honrar a Dios. Para que la presencia de Dios regrese, hay que esforzarnos. Yo sentí, iglesia Maranata, con todo respeto, yo sentí que la presencia de Dios estaba menguando. Entonces le dije, Señor, hay que cambiar. Y llevamos semanas en donde he estado motivando oración. Ha costado que la presencia de Dios regrese a este lugar. Pero ¿sabe qué? El Señor nunca se apartó, porque su mano no se ha cortado, su oído no se ha agravado. El Señor celestial está en este lugar. Esta es su casa y a Él le pertenece y le damos su lugar y la honra. Por eso el Señor sabe que nosotros lo honramos. El salmista dijo en el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, iglesia, cuando usted entiende esto, usted va a entrar por esas puertas ya glorificando el nombre del Señor, exaltándolo a Él, diciéndolo, bendito el que viene en el nombre de Jehová, hosana al Rey de las alturas, Jesús, hijo de David, Él es el que tiene misericordia de nosotros. Y entonces viene y sus acciones de gracia, lo que trae, cómo va a agradecer con sus acciones, hermano. No le estoy hablando solo de economía, sus acciones también son ofrenda al Señor. Te cuesta tanto adorar a Dios porque no has entendido la magnificencia de su poder, no has entendido su grandeza. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, iglesia. Él está demostrando su amor celestial, su poder tan grande. Volvamos entonces a la esencia de la presencia de Dios, donde entendemos y sabemos que debemos darle a Él toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria. Mis manos levantadas, mis rodillas dobladas, mi rostro puesto en el cielo con la mirada en el Señor, al blanco supremo del llamamiento de Cristo. Porque de eso se trata, de ver su gloria. No sea que nos empiece a afectar, que la presencia de Dios esté marchando. Entonces mire, dice que los del pueblo de los filisteos le pusieron el arca en un carro, le pusieron los tumores de oro, los ratones, pusieron las ofrendas que iban a mandar y dijeron, si los bueyes donde va el arca van en dirección a Israel, entonces significa que sí era de Israel, porque no era que esos bueyes conocían ese camino, ellos los usaban para arar y ellos solo conocían el terreno donde araban. Entonces al ponerlos en calle libre, si ellos agarraban en dirección a Israel, significaba que estaba correcto, de que debían de regresar la presencia de Dios al lugar donde debía de estar.
Y eso ocurre, verso 13, si no estoy mal, capítulo 6, el siguiente. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, o sea, en Israel, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. O sea, el arca empezó, los bueyes empezaron a ir en dirección a Israel y llegaron a una ciudad que se llama Bet-Semes. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Todo lo que la presencia de Dios hace es para que sigamos glorificando su nombre, hermano. Para que sigamos exaltando. No se olvide de eso. Por muy bueno que te esté yendo, siempre dale la honra a Dios. Porque los de Bet-Semes se emocionaron de que había llegado la presencia de Dios por sí sola. Ya no tuvieron que irla a buscar. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Entiéndame esto, hermano. La presencia de Dios merece sacrificio, merece holocausto, merece ofrenda. La presencia de Dios pide todo eso. No es porque nosotros andemos acá queriendo pedir, no, pero el Señor pide tu alabanza, tu adoración. Presentad pues vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, porque es vuestro culto racional. He comprendido, he entendido, mi entendimiento, mi razonamiento me hace entender que mi cuerpo debe presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Debo de levantar mis manos, debo de aplaudir, debo de danzar, debo de glorificar su santo nombre, porque el Señor me está dando la oportunidad en el razonamiento, en el entendimiento que he tenido, porque no me conformé a este siglo, sino que fui transformado por la renovación de la presencia de Dios, que ahora hago lo que debo de hacer. Y entonces entra todo eso, hermano, y los levitas empezaron a hacer eso del arca del Señor, a darle la honra. ¿Qué le estoy diciendo, Maranata? Ya es momento de que no nos reservemos a darle alabanza al Señor. Ya es momento, hermano, de que le entreguemos toda la adoración a Él. Le he venido diciendo de que demos libertad a nuestros hijos de danzar. Hermano, se lo vuelvo a repetir, ¿se acuerda? El peor enemigo de los bateristas y de los músicos en cuestión de tiempo, ¿sabe qué es? Préstenme uno de esos. Y le voy a explicar por qué. Porque mientras usted está así, el hermano allá escuchando esto, ya dije, pierde el tiempo. ¿Sí? Muchos han quitado esto de las iglesias por lo mismo. Porque se pierde el tiempo de los músicos. El de la batería, ya ve que el bombo lleva y va pum, pum, pum. Ese es el tiempo. Hasta música le estoy enseñando yo. Debería de cobrar, ¿verdad? Pero bueno. Y cuando usted está así, se pierde el ritmo. Pero ¿por qué yo le estoy diciendo que lo hagamos? Porque en esto hay adoración, en esto hay alabanza, en esto hay, ¿sabes qué? Voy a perder la compostura delante de ti, voy a danzar, voy a cantar, voy a adorar, porque lo hago solo delante de ti. ¿Qué me importa que los hermanos me llamen un aleluya? ¿Qué me importa que el hermano mire que yo estoy todo fuera de tiempo, que tengo 2 pies izquierdos, dicen unos ahí? Hermanos, que no agarro el ritmo. ¿Y qué? Poco a poco voy a ir agarrando el ritmo, ¿verdad? Ya le dije, siga el bombo. Porque también tengo que colaborar un poco con los músicos. Porque también tiene su forma de tocar esto. También sé un poquito, ¿verdad? Gracias, hermano José. Solo en la alabanza, hermano, por favor. Pero dele adoración al Señor, exáltelo, dele libertad al Espíritu de Dios, porque Cristo está en este lugar, hermano, porque hay que exaltarlo, hay que darle la honra, hay que levantar palmas, címbanos resonantes. Y luego dice el salmista, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y usted está respirando, hágale así, mire. Qué rico respirar, ¿verdad? ¿Por qué no adorar a Dios entonces? ¿Por qué no exaltarlo?
Los de Bet-Semes vieron que llegó el arca, hicieron holocaustos, ofrecieron ofrendas, se contentaron, hermano. Cuando usted viene y usted mira que un hermano empezó a danzar, dice, ya va a descender la presencia de Dios. Y luego empieza a hablar uno en lenguas y otro en lenguas y empieza a glorificar al Señor. Y entonces usted dice, la presencia de Dios ha llegado, la presencia de Dios está en este lugar, la presencia de Dios habita en este lugar. Porque no se trata de una visitación, hermano. A mí no me gusta eso. El Señor nos visitó. ¿Sabe por qué? Porque las visitas a los 3 días ya no quiere uno que estén ahí, ¿verdad? Sí, el consuelo es que la visita tarde o temprano se va. Yo quiero que el Señor habite, hacerle habitación, hacerle espacio. Señor, toma tu lugar, te pertenece, esta es tu casa, esta es tu propiedad. Aquí habita la presencia de Dios, porque habita en mí, porque habita en usted, porque el Dios de todo lugar, el Dios de los montes, de los valles, de los collados, está dentro de usted. Porque Él dijo, me voy pues a preparar morada, pero no los abandonaré, mandaré al Consolador y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa está, hermano, de que el Espíritu de Dios ya no iba a habitar solo en un arca, que ahora yo puedo ser ese testimonio, que ahora yo puedo ser ese que demuestra el nuevo pacto de Dios que hizo con el pueblo. Pero si se salta al verso 19, y aquí es donde, help me out already. Lo triste, hermano. Y entiéndame esto, Maranata. Estamos volviendo a la presencia de Dios, pero no juguemos con la presencia de Dios. Entonces Dios hizo morir a los de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Porque no había entendido el pueblo de Israel la presencia de Dios. Muchas veces tú vienes y buscas a Dios y te empieza a ir un poco así diferente y dices, ¿por qué, Señor? Porque Dios te está preparando, porque tienes que entender y comprender la reverencia a la presencia de Dios. El pueblo de Bet-Semes entonces dice que abrieron el arca y trataron de ver lo que estaba dentro, y eso no lo podían hacer. Es ahí donde le digo, hermano, tenga mucho cuidado, porque llegar al lugar específico donde habita la presencia de Dios, tienes que ser apto para hacerlo. Servidores tienen que ser aptos para hacerlo. Praise Team, this place is sacred. It is holy, the holy of holiest. It's the holier place than you're going to find in a place. So you have to be reverent when you go up there. You gotta consecrate yourself. You gotta sanctificate yourself. You gotta be set apart from the evil, set apart from the word. Don't do what they do and don't listen to what they're listening to. Simple as that. Because if you're putting that trash in your mind, what are you coming to give in this place? De la abundancia del corazón abra la boca. What you put in your head, what you put in your brain, in your ears, it's what's going to come out of your mouth. It's what's going to come out of your body. The praise and worship, the pureness and the holiest thing that you can do is praise and worship the name of the Lord. Not only here, not only in the instruments, not only there, when you're singing, when you're serving, it's everywhere. Because the presence of God is inside of you. So that's why I have to be holy. I have to be set apart. I have to give the glory only to God, because I am the one, the temple, the house of the Lord. Eso es lo que tenemos que entender, iglesia. Nosotros tenemos la presencia de Dios. Regresemos a la presencia de Dios. No hagas las cosas que no debes de hacer. Por eso es, hermano, que a veces ponemos ciertas reglas para tu protección, para que no te pase lo de Bet-Semes, que cuando intentaron hacer algo que no les correspondía, fueron muertos. ¿Cuántos? 50,070 hombres. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros?
Hermano, si por cualquier error yo lo sentara, ya no habría ningún servidor y ninguno de la alabanza. Hasta yo estaría sentado aquí esperando que Dios nos hable. ¿Quién podrá? ¿Quién entrará a su santo templo? El limpio de manos y corazón puro, responde el salmista. Ese que se santifica, ese que se purifica, ese que llega a la presencia de Dios y le dice: Señor, perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados y no los vuelvo a hacer. Señor, quiero cambiar mi vida, quiero transformar mi ser. A ese el Señor le permite entrar a su casa. Dios te ha permitido entrar a su casa para que seas santificado, para que seas protegido, para que seas limpio. Porque los de Bet-Semes, hermano, tuvieron la presencia de Dios, pero mira lo que hicieron. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová a nosotros. Descended pues y llevarla con nosotros. Qué triste, hermano, que la presencia de Dios esté acá en Maranata y que nosotros digamos: es mucho para nosotros la presencia de Dios, démosela a otro pueblo. Qué triste que la presencia de Dios esté en mí, pero me demanda mucho compromiso, me demanda mucha santificación, me demanda mucha ofrenda, me demanda mucho holocausto, me demanda mucho sacrificio. Mejor que lo haga el hermano Eduardo. Pide mucho de mí, mejor que lo haga la hermana Alma. Kiriat Jeraim, vengan por la presencia, porque yo no estoy dispuesto al sacrificio. ¿Por qué no en lugar de llamar a los de Kiriat Jeraim hicieron los que de Kiriat Jeraim hicieron? Que fue con lo que empezamos al principio, el capítulo 7, del verso 1. Que dice: y vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y mire, santificaron a Eleazar. Los de Bet-Semes no quisieron santificarse. Déjeme se lo explico de otra manera. Lo que tú no quieras sacrificar para Dios, alguien más lo va a hacer. Va a llegar un Eleazar y no Santillán, ¿verdad? Y él sí va a sacrificar y él sí se va a santificar. ¿Sabe por qué? Porque santificarse para la presencia de Dios es que voy a perder contacto con el mundo. Y no me refiero a que vas a dejar de hablar a tus amigos. Ellos mismos te van a dejar de hablar a ti. El mundo mismo te va a aborrecer porque te santificaste a Dios. No es que nosotros le tengamos odio a ellos, ellos nos aborrecen a nosotros. Y por eso, hermano, el cristianismo es la religión más perseguida, porque es la verdadera, es la que le da la honra y la gloria al Cristo, al Dios Todopoderoso, a Jesús mismo. Ellos nos aborrecen, pero ¿sabes qué? Yo me he santificado, yo me he apartado, y yo prefiero la presencia de Dios que el mismo mundo. Yo prefiero la majestad del Padre que cualquier otra cosa. Maranata, ¿estás dispuesta a sacrificarse por el Señor, a santificarse, a guardarse para la obra de la presencia de Dios? Para que la presencia de Dios habite, no visite, habite en la casa de Dios, habite sobre mí. Que la presencia de Dios no se aparte, que ángeles y vallados estén los ángeles haciendo un vallado para protegernos. Eso es lo que yo quiero, Maranata, que Cristo habite en mí, que su presencia no nos abandone, porque si tu presencia no está conmigo, ¿de qué me sirve? ¿De qué sirve adorar? ¿De qué me sirve brincar? Pero es la presencia, es la majestad de Dios, es el Señor. Desde aquel día llegó el arca a Kiriat Jeraim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué triste, hermano, que teniendo la oportunidad de adorar a Dios, solo te lamentes. No sentí la presencia de Dios hoy. No sentí el toque de Dios en el servicio. A lo mejor el otro domingo, tal vez si llega un pastor invitado, tal vez si cantan mi canto favorito, tal vez si leen el texto que yo quiero que lean, tal vez si alguien viene y ora por mí.
No, hermano, la presencia de Dios está acá. La presencia de Dios habita en ti. No importa que se desafine el pastor cantando. No importa que la iglesia no quiera adorar. Yo quiero exaltar al Señor. Yo quiero darle la honra. Iglesia, tenemos la presencia de Dios. Estamos bajo su presencia. Estamos bajo su majestad. Dígale al Señor: dame, Señor. Quiero volver a sentir tu toque. Quiero hablar en lenguas. Quiero predicar tu palabra. Quiero expresar tu majestad. Quiero levantar manos santas y adorarte, porque tú lo mereces. La pregunta que le voy a hacer para que pase al altar es: ¿hasta cuándo se quiere lamentar la presencia de Dios? ¿Hasta cuándo se va a lamentar de su pasado? ¿Hasta cuándo, hermano? Con todo respeto, ¿hasta cuándo va a estar ahí, inerte, sin movimiento, sin querer sacrificarse? ¿Que no es mejor la honra a Dios? ¿Que no es mejor la alabanza al Señor? Que no el mismo Señor dijo: holocaustos no quiero, ofrendas ya no. Un corazón contrito, un corazón obediente, eso no lo rechaza el Señor. ¿Hasta cuándo, en lugar de darle la mejor adoración a Él, me voy a quedar sentado viendo a lo mejor si pasa algo? No, iglesia, today es el momento. Today you have the opportunity to praise and worship the Lord. Today you have the opportunity to repent. You have the opportunity to be sanctified. You have the opportunity that the justification of the Lord Jesus Christ goes to your heart, to your mind, to your soul, so you can repent, turn away from your sins and come to the presence of God. Hoy es la oportunidad de que se arrepienta, de ser santificado, de que la justificación del nombre de Jesucristo llegue a su vida, y que usted venga, se arrepienta de sus pecados, y que el Señor llegue a su corazón. Regresemos la presencia de Dios a su lugar, a mi corazón, a mi corazón, a mi vida, Señor. I want you, I need you. I'm desperate for you. Give me some of your touch. Let me feel your presence. Déjame sentir tu presencia. Déjame sentir tu toque, Señor. Vuélveme el gozo de mi salvación. Y